A todos nos cuesta. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de estrategia y liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y hoy vamos a hablar de la situación del crédito, para lo cual hemos convocado a Andrés Pilartiga Zanotti. Él es director de IF Consulting. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, Horacio. Un placer estar con ustedes. Bueno, Andrés, un gusto también que estés con nosotros. Siempre convocamos a los diferentes líderes, referentes de distintos sectores. Bueno, en este caso, el tema del crédito, que es algo muy crítico, justamente que hace al desarrollo económico-social, ¿no es cierto? Más teniendo en cuenta, bueno, a partir cuando comenzó la pandemia, ahí hubo, digamos, una necesidad de ciertas políticas, ¿no? Para activar un poco los movimientos a nivel de operación y a nivel de movimientos crediticios, ¿no? Eh, y ahora, bueno, ahora vemos que también se dan ciertas particularidades, ¿no? Cuando todo en cierta medida se está normalizando, parecería ser que hay algunas fricciones, ¿no? Andrés, sería interesante que nos comentes un poco, si querés, de forma evolutiva, ¿no? Desde lo que fue el año pasado a hoy y cómo estamos, ¿no? Cómo estamos actualmente, un poco esa evolución de los créditos. Ok, si me permiten, puedo compartir unos gráficos para Bueno, que sí, la muy bien. audiencia pueda apreciar. Perfecto, sí. Bueno, ahí tenemos una primera placa en la cual tenemos las curvas en una serie que va desde el año 2014 hasta la fecha, en donde vemos que el crédito en moneda local, que sería la curva amarilla, hoy está en una expansión que llega más o menos al 15% de evolución, ¿verdad? Está siendo dinamizada, pero viene bajando este nivel desde el primer trimestre más o menos, viene bajando el dinamismo, ¿verdad? No está en los niveles más altos que tuvimos de repente, llegando a tasas de crecimiento de más del 22% en años como el 2015. En cuanto a la moneda extranjera, que es los créditos de moneda extranjera, que es la línea roja, ven como hay una disminución pronunciada. Efectivamente, cuando el tipo de cambio sube mucho, como se está dando, siempre hay una contracción en los créditos tomados en dólares. Y la verde sería la línea del sistema en general, en donde se ve un pequeño aumento luego de la pandemia y hay una normalización que todavía no se muestra un despegue general. En el sistema en general estamos en un 7.7% de evolución al cierre del mes de octubre, ¿verdad? Y lo que podemos ver es que esta línea, yo comentaba hace poco, que si bien hay un dinamismo interesante del 7-8%, todavía está lejos de tasas que en el 2019, antes de la crisis que tuvimos política y de la sequía, etcétera, había llegado también a niveles de expansión del 20%. Pero eso para tener un poco una idea de cómo estamos realmente, pero mirando en un contexto un poco más amplio, ¿verdad? Claro. O sea, Andrés, podríamos decir que no estamos como el 2019 y en cierto aspecto ahí hay un tema que preocupa, que moneda nacional está bajando, si bien en el último mes ha subido un poco en dólares, ¿no es cierto? Ha subido algo en dólares, pero Sí, igual habría una necesidad también de a ver, que tenga mayor dinamismo, ¿no? Porque parecería que la curva totalmente. eh, va, va a una pendiente negativa, ¿no? Totalmente, Horacio, y realmente la economía está demandando muchos fondos ahora que se abrió, digamos que está llegando, digamos, el último trimestre también, y esto, como vos decías al comienzo, está apareciendo un ruido y ese ruido se llama la inflación, y cuando tenemos inflaciones ascendentes, normalmente las tasas interbancarias suben y se encarece el crédito. Entonces, de vuelta, eso hace
como que se desinfle la curva, ¿verdad? Acá tenemos también una serie histórica en donde vemos la línea amarilla, son los créditos, la evolución de créditos, y la línea verde sería la inflación, y vemos una correlación imperfecta en el sentido de que cuando la inflación sube, los créditos bajan, ¿verdad? Esto es en el año más o menos 2002, acá tenemos en el 98, donde volvió a subir la inflación a niveles del 15%, también volvieron a bajar los créditos, y toda esta serie de aquí, cuando tuvimos una estabilidad en precios, ven cómo los créditos se iban evolucionando bien. eh, y bueno, y aquí llegando a la fecha actual, ¿verdad? Tenemos una inflación en subida, ¿verdad? En tendencia alcista, y una evolución de créditos que va convergiendo, ¿verdad? Y cuando todavía no han sido del todo traspasadas al mercado esa suba de tasas, pero en cuanto lo haya, ¿verdad? Esto a que un poco este dinamismo. Y una de las referencias que tenemos y que siempre miramos en este tipo de análisis es cuál es la tasa libre de riesgos, ¿verdad? La tasa libre de riesgos que podemos tomar es la tasa de los bonos del Tesoro, ¿verdad? Y estos fueron subastados en la última serie a una tasa por encima del 6.6%, lo que son a 10 años. Y bueno, eso nos da una base, ¿verdad? De que los bancos tienen que subir sus tasas también para captar más depósitos, y al subir el costo para ellos tienen que subir también la tasa a la cual prestan, ¿verdad? Esa subida de tasas es la que un poco después acota el dinamismo, ¿verdad? Claro, porque lo que hemos visto también hubo suba de precios, ¿no? Tanto alimentos, combustibles, y eso es como que sería, digamos, lo que estaría afectando un poco ese dinamismo que uno está buscando, ¿no? Totalmente, Horacio. Y como te decía, la economía realmente está hambrienta, digamos, del combustible, del capital, porque hay perspectivas de crecimiento. Efectivamente, hay perspectivas de crecimiento, pero un crecimiento con inflación. Entonces, esa es la duda que se está sembrando, a ver cómo se va a mover el mercado. Hay veces que estas variables como el dólar y la inflación se ponen para arriba, ¿verdad? Muchos inversionistas deciden pausar, digamos, proyectos que tenían, o mismo los consumidores también se empiezan a restringir un poco, y eso puede hacer que este dinamismo no acompañe el crecimiento que se espera, ¿verdad? Claro, y también hemos tenido el tema de la suba de la tasa de política monetaria, ¿no? Totalmente, esa suba de política monetaria tarde o temprano va a llegar a impactar en los productos crediticios, ¿verdad? Eh, Eso se transfiere efectivamente al sistema financiero y van a empezar. Pasa que todavía hay mucha liquidez, hay todavía mucha liquidez en el sistema, ¿verdad? Pero yo creo que esta es la última serie de evolución, digamos, de dinámica del crédito. Creo que del año que viene los bancos van a ser un poco más cuidadosos a la hora de otorgar los créditos, ¿verdad? Pero efectivamente, por lo que nosotros estamos viendo en las empresas que asesoramos, hay una marcada necesidad de capital, y sobre todo de capital a largo plazo, ¿verdad? Brevemente te quería explicar un tema acá en Paraguay. eh, Uno de los puntos críticos en las empresas que encontramos en el área financiera siempre es el capital de trabajo. Normalmente para lo que es activo fijo, maquinaria, infraestructura, lo estructuran bien las empresas. Pero el capital operativo siempre queda olvidado, y normalmente tratan de calzarlo a corto plazo, y eso es lo que le genera una gran presión a sus flujos de caja, ¿verdad? Cuando que lo correcto es presupuestar también ese capital de trabajo para trabajar con capitales blandos, ¿verdad? Con capitales de desarrollo a largo plazo, ¿verdad? Y eso deberíamos en las empresas tratar de estructurarlo así, hablar con los bancos, presentar los casos y llevar esos capitales operativos que le permitan más agilidad y dinamismo a las empresas, ¿verdad? Claro, porque sí, justamente en los distintos momentos el capital de trabajo es
digamos, es cómo se mueve, ¿no? Es la financiación de la operación en cierta medida, ¿no? De la operación de corto plazo. Y bueno, ante estos, digamos, también cómo afecta el ámbito económico financiero, ¿no? A veces las empresas no están tan preparadas. También lo que se ha notado es que algunas empresas han tomado a partir de la pandemia algunas, digamos, medidas más conservadoras para cuidar un poco lo que es la parte de caja, ¿no? Mantener niveles de caja a lo mejor con un margen de seguridad un poco mayor a lo que se preveía antes, ¿no? ¿Lo ves Y eso así? era, en mi percepción, ¿verdad? Que no, puede que no sea la más exacta en términos de lo que yo puedo ver y analizar en nuestros clientes, ¿verdad? La percepción es que hubo un tiempo en el cual se está queriendo, las empresas están queriendo subirse a las oportunidades y al potencial de crecimiento que se está viendo, ¿verdad? Y es ahí donde de repente aparecen necesidades o de representar 100 mil, 150 mil, 300 mil, 500 mil dólares y los capitales se tienen que ir a buscar Claro. o importar de repente materiales para la construcción, ¿verdad? Y con todo el tema del río también que nos está ocurriendo, ¿verdad? Todo el proceso de traer insumos de afuera nos exige, nos está presionando y está haciendo de capital intensivo, ¿verdad? Porque uno tiene que de repente hacer el desembolso hoy de un 70-80% a veces para que llegue acá dentro de 5 meses más o menos, ¿verdad? Claro. Entonces, estamos necesitando realmente en todas las empresas capital operativo y también estructurarlo eso de una manera en que no golpee y no acogote tanto a los flujos de caja, ¿verdad? Claro, eso es un tema también que marcaste que creo que es muy importante en la actualidad, más el tema de que hay perspectivas de crecimiento, bueno, las empresas también tienen que abastecerse y como vos decís, bueno, el tema de la mercadería en tránsito a través de la logística que se complica hace que se tenga que asignar capital de trabajo, digamos, atado y no disponible, ¿no? Entonces las necesidades son mayores. Así mismo, Horacio, por eso la recomendación es hablar con los bancos de cabecera de cada empresa, siempre explicar el proyecto, el comportamiento que tiene el flujo de caja y tratar de estructurarlo, digamos, de la mejor manera posible. Los bancos también se están abriendo un poco más a ofrecer productos como el revolving, que no es muy conocido, pero que muchas empresas lo utilizan, ¿verdad? Que son capitales en los cuales durante 6 meses más o menos la empresa paga solo interés y a los 6 meses cancela, digamos, el capital y se renueva, puede volver a utilizar el capital que viene. Entonces es como que va rodando siempre el capital y no le exige hacer pagos de cuotas de capital más interés todos los meses, ¿verdad? Entonces, eso más o menos sirve para adecuar el flujo de caja a los flujos del negocio y es una de las cosas que yo puedo recomendar para que estudien en las empresas, ¿verdad? Eh, Claro. Es una forma, digamos, de mantener también, digamos, de financiar ese capital operativo que se necesita, digamos, ¿no? Y exacto, contar con la financiación. así mismo, Horacio, así mismo. Sí, también un poco hablando así de créditos, ¿cómo está el tema de la morosidad? ¿Cómo se encuentra el tema de la morosidad Bueno, actualmente? la morosidad O sea, siempre es una variable que le preocupa, digamos, al sistema en general. El Banco Central está muy, muy encima de esto, ¿verdad? Controlando permanentemente. Y hoy podemos ver que la morosidad, a pesar de la pandemia que tuvimos, se encuentra en niveles bastante estables, ¿verdad? Está en 2,8, ¿verdad? Ni siquiera llega a 3% la morosidad. Y si miramos en un contexto histórico, en el 2003, 2002, 2003, en la época que acá hubo un default prácticamente acompañado de lo que fue en Argentina, ¿verdad? Tuvimos morosidades que llegaron hasta el 20%, ¿verdad? También en otra época, ya por el 82, cuando fue la crisis de Itaipú, llegamos a 19,36%. Estamos totalmente en otra película hoy,
con un sistema sólido, con un sistema que tiene mucha regulación y control, y eso ayuda a que la morosidad esté baja, ¿verdad? Claro, o sea, está a niveles razonables, ¿no? Hay levemente un Está a poquito hacia niveles arriba, razonables. pero también debe ser un poco con el desarrollo del mercado, ¿no? De que más productos, ¿no? Así Y mismo, y si miramos esta placa, que es la morosidad por sector, vemos que cuáles son los tres, digamos, sectores que normalmente son también sectores que tienen más riesgo asociado y también tienen tasas más altas, ¿verdad? Que son los servicios personales, el consumo y el comercio al por menor. Es en donde se concentran las tasas que están por encima de este promedio de 2,88, ¿verdad? Pero luego lo que tenemos es vivienda, agribusiness, cultivos, por ejemplo, que es muy importante en términos de participación en la cartera, está en 2,6, ¿verdad? Los comercios al por mayor también, que son muy importantes en la cartera general del sistema, están en 2,5, ¿verdad? Y la construcción, que también es importante, está apenas en 1,94, ¿verdad? Entonces, es como que están cumpliendo bastante bien con las obligaciones. claro, sí, no, no, es importante ver, bueno, también hay muestra dónde están los sectores que tienen más riesgo, ¿no? En cuanto a riesgo de pago, ¿no? A través de la redacción de Así Cinco mismo. Días estamos haciendo un sondeo por Twitter, ¿no? Un poco relacionado al tema que estamos viendo hoy, y dice lo siguiente: ¿qué tipo de crédito deberían facilitar su adquisición las entidades financieras, ¿no? Y las opciones son consumo, vivienda, 0 kilómetro, producción. Y en primer término, vivienda, 61%, en segundo término, producción, 28%, después viene consumo, 7%, y 0 kilómetro, 4%. Me gustaría un poco tu opinión, ¿no? Acá, digamos, la mayoría votó por vivienda. Eh, Siempre, bueno, es un tema ante el déficit habitacional y, bueno, las necesidades que hay de vivienda, seguramente hay inquietud en ese aspecto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo coincido con la tendencia de esa encuesta. Creo que el crédito de la vivienda está subiendo, ¿verdad? Está ganando participación. Ahora te puedo compartir un gráfico más para ver eso. Sin embargo, todavía es, no tiene un peso muy preponderante dentro de la torta general del sistema. Acá vemos cómo está compuesta la torta hoy, y vivienda apenas es un 4% de la cartera total de créditos, ¿verdad? Claro. Y yo creo que tanto por el déficit habitacional, así como también por el deseo que tiene el paraguayo de, digamos, de contar con su casa propia, y por el impacto económico que tiene la creación de puestos de trabajo directos, como son en sí las construcciones y todo lo que implica la cadena de valor de la construcción, insumos, materiales, transporte, etcétera. Realmente es un tema muy dinamizador, y yo creo que se están dando los pasos correctos para crecer. Sin embargo, todavía tenemos la necesidad de captar mayores flujos a largo plazo para que estas tasas se vayan disminuyendo, ¿verdad? Creo yo hoy que todavía las tasas, si uno compara contra Chile, en Chile tenés tasas de 2,5 a 30 años. Acá tenemos tasas de 8 y 9. Y todavía yo creo que eso se da porque el sistema bancario es un sistema que está básicamente financiado por ahorristas, o sea, gente que pone su dinero a corto plazo, no Sí. por inversionistas, ¿verdad? Entonces necesitamos que los bancos, y bueno, es un trabajo que está haciendo la FD, ¿verdad? Fondee con mayores capitales a largo plazo, de manera que que estas tasas se vean reducidas y esto pueda tener mayor dinamismo. Claro, y en cuanto a, digamos, medidas, si se pudiera, digamos, pensar en medidas necesarias, o cuáles serían algunos elementos que dinamizarían un poco el sector, porque, digamos, en líneas generales hay un buen ambiente de negocios, está, digamos, distintos estudios lo dicen, digamos, que el país realmente es un lugar que, en cierta medida, tiene las condiciones macroeconómicas, bueno, y además las perspectivas de crecimiento, ¿no es cierto? Ahora,
¿qué tendríamos que tener como para dinamizar justamente el sector, ¿no? De los créditos, que haya más créditos. Sabemos, o sea, hoy estamos en una situación, digamos, puntual, en la cual, como dijimos al principio, hay ciertas fricciones, ¿no? En el sistema, por eh, digamos, la tasa que va en aumento en cierta medida, y también la inflación, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves vos de acá a fin de año, al año que viene? ¿Cómo ves que se estarían dando las cosas? Bueno, justamente hoy lo hablábamos en clase de finanzas, en la cátedra de finanzas que llevó en la Universidad Paraguaya Alemana, lo hablábamos con los alumnos, ¿verdad? Que una de las condiciones que se tienen que dar es que el país, ¿verdad? Si llegamos al grado de inversión, ahora estamos a un escalón de eso, estamos en una nota W con tendencia positiva y la siguiente nota ya es triple B, que ya es grado de inversión. Cuando nosotros lleguemos a triple B, realmente van a llegar fondos de largo plazo, ¿verdad? Que van a dinamizar completamente todo el sistema y vamos a poder ver específicamente para proyectos de vivienda, por ejemplo, bajar probablemente a niveles en los cuales mucha gente se vuelque realmente a construir, ¿verdad? Ese sería como un factor que debería ser parte de la agenda y del objetivo del gobierno, ¿verdad? Y para eso, lo que nos está restando, nosotros tenemos estabilidad, fue un poco, se está complicando un poco, pero no tanto. Si uno mira la región, tenemos estabilidad, tenemos atractivo por el lado del sistema impositivo simple, del bono demográfico, del costo de la energía. Tenemos atractivo, tenemos estabilidad, ¿verdad? Pero lo que nos está faltando es la eficiencia de las instituciones, ¿verdad? Para que la gente de las calificadoras internacionales nos dé la nota, ¿verdad? Yo creo que eso debería de ser un objetivo en la agenda del gobierno para pegar un salto importante, ¿verdad? Y no depender solamente de coyunturas, digamos, de corto plazo. Eso por el lado macro. Por el lado micro, una cosa que muchas veces no se dice, pero las empresas y los consumidores tienen que ser más formales. Uno tiene negocios, tiene registros que funcionan bien, pero en las empresas no en todas se llevan buenos registros de los ingresos, egresos y el estado patrimonial. Entonces al banco también les es más difícil, digamos, medir el riesgo de ese cliente y consecuentemente o no salen créditos o salen créditos caros, ¿verdad? Ayudaría muchísimo que la gente en sus empresas y en su vida en particular se formalice en el sentido de llevar realmente registros contables como deben ser y no solamente a efectos impositivos, ¿verdad? Muchas veces pasa eso. En las empresas las contabilidades se quedan en un plano impositivo, se cumple con la parte impositiva, pero no se la utiliza como herramienta de gestión y como herramienta para ir a negociar con bancos, ¿verdad? Entonces, eso es para mí una cosa que estuve viendo mucho en los últimos 2 años y que creo que le va a beneficiar muchísimo al dinamismo de créditos también, Horacio. Claro, sí, totalmente. El estar justamente ordenado administrativamente y como vos bien decís, muchas veces se hace para cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Fiscales, legales, ¿cierto? Pero ahí hay justamente mucho valor que puede obtener las distintas empresas o también en forma personal, como mencionaste, ¿no? Para Sí, acceder a los distintos créditos que se ofrecen en el mercado, ¿no? totalmente. Y además, otro tema que no es menor es que la inclusión financiera en Paraguay es de las más bajas de la región. Estamos en niveles de 30, 31%, 70% de la población no está en el sistema. Tenemos Chile, Uruguay, Argentina incluso, todos por encima del 50%, Chile y Uruguay llegando a un 70% de la población bancarizada. Claro. Y bueno, eso es un trecho largo. Yo creo que todo lo que es el movimiento de fintech va a venir a dinamizar eso y vemos ya que algunos bancos se están ayornando rápidamente a eso, tratando de aprovechar la tecnología en favor de la industria financiera. Claro, sí, 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 exacto. Andrés,
hemos llegado al final del programa. Bueno, primero queremos agradecerte por haber compartido este espacio, bueno, y comentarnos sobre los créditos y bueno, y también sobre las empresas, ¿no? Para empresas y aspectos personales en cuando uno va a justamente requerir un crédito. Siempre le pedimos a los invitados algo que quieran resaltar sobre el tema que estamos tratando o un poco transmitir un mensaje hacia el futuro, hacia adelante, ¿no? Bueno, muchas gracias, Horacio. Felicidades por el programa. Yo creo que están haciendo un trabajo muy importante en llevar conocimiento que ustedes están transmitiendo a los oyentes, ¿verdad? Creo que siempre algo se saca, ¿verdad? Algo, alguien anota, tengo que ver esto, investigar un poco más. Lo que les diría es que, que este es un buen momento para cerrar los planes para el año que viene, hacer presupuestos, ¿verdad? Y empezar a ver qué tipo de fondeo y de recursos van a necesitar para llevar adelante sus objetivos, ¿verdad? No dejarse estar y comenzar el año ya tarde, digamos, ¿verdad? Es un buen momento todavía para cerrar todo lo que sea planificación. Este es el momento, ¿verdad? Incluso debería ser un mes atrás, Eh, pero todavía estamos a tiempo de hacer eso y eso es algo que nos ordena mucho. No muchas empresas, lastimosamente, en Paraguay trabajan con el presupuesto anual como una herramienta de gestión y eso es algo que en todos lados donde me voy trato de machacar y machacar, ¿verdad? Porque termina siendo el norte, el plano y el norte en donde todas las actividades que se hacen en una empresa impactan ahí. Entonces es bueno tener eso y para saber reaccionar a tiempo, ¿verdad? O realmente tener el norte claro hacia dónde vamos a crecer y cómo vamos a crecer. Claro, sí, sí, muy buen mensaje el hecho de tomar como hábito, ¿no? El periodo de armado de presupuesto, que como vos dijiste, tiene que ser ahora en esta etapa, inclusive en octubre, ¿no? A partir de octubre, prepararse para cuando ya empieza el año, ya digamos, uno está preparado para ver hacia dónde se dirige, ¿no? Así mismo, así mismo, Así Horacio. que, bueno, Andrés, muchísimas gracias. Esperamos contar contigo en algún otro momento para que nos comentes sobre la actualidad, sobre los créditos, bueno, la economía en general, ¿no? Y también la gestión de las empresas. Muchísimas gracias. Mucho gusto, mucho gusto. Hasta Andrés, luego. gracias Andrés. Hoy compartió con nosotros Andrés Filarti Gazzanotti, director de IF Consulting, sobre la situación del crédito y también las empresas y particulares que quieren acceder a él. Muchísimas gracias.